Buenas tardes, mi nombre es Yuleisi Vergel Gómez y mi proyecto de investigación lo realicé con la compañera Wendy Duarte. El título de nuestro proyecto fue Factores de riesgo biomecánicos que pueden ocasionar el síndrome del túnel carpiano a los empleados del Centro de Atención al Cliente Atento Teleservicios Bucaramanga. El síndrome del túnel del carpio es un problema de salud que afecta a un gran número de trabajadores que están expuestos a factores de riesgo biomecánicos. Se trata de una condición producida por el aumento de presión sobre el nervio mediano a nivel de la muñeca. Los trabajadores que están expuestos a factores de riesgo biomecánicos tienen más alta probabilidad de sufrir del túnel del carpo debido al amplio uso que le dan a sus herramientas, máquinas o materiales en sus puestos de trabajo. Esta condición puede ser la causa por movimientos repetitivos o por tener las manos en la misma posición por periodos prolongados. Estudios recientes han demostrado que el síndrome del túnel del carpio, al igual que otros desórdenes por trauma acumulado, están aumentando, pero esto se debe a que en los últimos años aumentó el número de personas que utilizan computadoras y teclados, lo cual los hace más propensos a sufrir de este síndrome. De allí radica la importancia de realizar investigaciones sobre estos fenómenos que afectan a un gran número de personas o empleados, lo cual no debe pasar como desapercibido en el campo de la investigación, ya que es fundamental enriquecer los conocimientos en cuanto a factores de riesgo que puedan afectar la salud, en especial la de miles de trabajadores de la ciudad de Bucaramanga que están expuestos directamente a estos factores de riesgo biomecánicos. Descripción del problema. Evidentemente, uno de los mayores problemas de salud que enfrentan los empleados que están expuestos a factores de riesgo biomecánicos es el síndrome del túnel carpiano, el cual les impide llevar a cabo sus actividades laborales con normalidad debido a la sintomatología que presenta el síndrome. Usualmente se presenta dolor, adormecimiento, sensación de corriente o la combinación de las tres. El adormecimiento se da en los dedos pulgar, índice, medio y anular. Estos síntomas se presentan durante la noche o durante el día al realizar sus actividades cotidianas. Según el informe de las enfermedades laborales de fase Colda, elaborado en el 2011, el síndrome del túnel carpiano ocupa el primer lugar en los diagnósticos de enfermedades laborales en Colombia, con un porcentaje de un 40% en comparación con otras enfermedades. Los principales factores de riesgo en el trabajo están relacionados con la demanda física de la tarea al realizar, posturas, movimientos, repeticiones, vibraciones, carga estática y dinámica, debido a que estamos frente a un problema de salud ocupacional que está afectando a un gran número de empleados que están expuestos a factores de riesgo biomecánicos que podrían causar el síndrome del túnel carpiano. Se plantea el siguiente problema de investigación. ¿Cuáles son los factores de riesgo biomecánico que pueden ocasionar el síndrome del túnel carpiano a los empleados del Centro de Atención al Cliente Atento Teleservicios S.A. Bucaramanga? Los objetivos fueron: objetivo general, analizar cuáles son los factores de riesgo biomecánicos que pueden ocasionar el síndrome del túnel carpiano a los empleados del Centro de Atención al Cliente Atento Teleservicios S.A. Los objetivos específicos fue indagar sobre los factores de riesgo biomecánicos a los cuales están expuestos estos empleados, identificar cuáles factores de riesgo biomecánicos podrían ocasionar el síndrome del túnel carpiano a los empleados y analizar el tiempo de exposición a factores de riesgo biomecánicos que podrían ocasionar el síndrome. La justificación para realizar nuestro proyecto fue que, de acuerdo al contexto donde se ubica esta investigación, cabe señalar que el Centro de Atención al Cliente Atento Teleservicios S.A. Bucaramanga es una multinacional, fue fundada en 1999 por Telefónica y opera en 14 países y tiene más de 150.000 empleados. Esta empresa en el 2013, la consultora Creamplash la consideró una de las mejores empresas para laborar a nivel mundial y Atento en el 2014, tanto Telefónica como Atento fueron las mejores multinacionales españolas para trabajar a nivel mundial.
Por lo dicho anteriormente, la compañía Atento Teleservicios es una buena opción para realizar investigaciones sobre diferentes fenómenos, por la gran cantidad de individuos que laboran allí y el tipo de trabajo que realizan como teleoperadores, los cuales están expuestos a que sufran del túnel del Carpio. En relación con el tema a investigar, consideramos que estamos frente a un tema de salud muy importante que puede llegar a afectar a muchas personas por el simple hecho de desconocer los factores de riesgo a los cuales están expuestos. Nuestro marco teórico. Bueno, el túnel del Carpio es una región anatómica bien definida en la palma proximal, la cual se encuentra formada por 8 huesos carpianos en las caras dorsal, cubital y radial, y por un ligamento del traverso del carpo en su cara palmar, formando un estrecho túnel por el cual pasan 9 tendones flexores y el nervio mediano y la sinovial circundante. Al pasar el nervio mediano a través del conducto se dividen en los componentes sensitivos digitales para los dedos, pulgar, índice, medio y la mitad radial del anular, el anular. Este nervio mediano viaja desde el antebrazo hasta el interior de la mano a través de este túnel en la muñeca y controla los músculos alrededor de la base del pulgar. Dando continuidad a nuestro marco teórico, el síndrome del túnel del carpo es un atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo. El nervio mediano es el encargado de llevar los impulsos del cerebro a la mano. Este pasa por el túnel del carpo junto a los tendones que nos permiten cerrar la mano cuando el nervio se tensiona. Los tendones se inflaman dentro del túnel y comprimen el nervio mediano, produciendo lo que hoy conocemos como síndrome del túnel carpiano y que ya es conocido como una enfermedad profesional. Los síntomas aparecen al realizar movimientos repetitivos con las muñecas. El ligamento se puede inflamar y presionar el nervio y de los 9 tendones que pasan por ahí, lo cual puede producir pérdida de sensibilidad, hormigueo y con frecuencia dolor en el brazo durante las jornadas laborales. Para el diagnóstico, de acuerdo con la Sociedad América de Cirugía de la Mano, los médicos realizan una prueba sencilla donde el paciente debe cerrar el puño, apretando el dedo pulgar, girando la muñeca en dirección del meñique. Para el tratamiento también se puede incluir una férula para mantener inmovilizada la muñeca, pero cuando los síntomas son muy severos se aconseja la operación. Marco referencial. El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía periférica que está afectando a muchos trabajadores debido a los factores de riesgos ergonómicos biomecánicos como los principales causales del diagnóstico del síndrome del túnel del carpo, donde se tiene como referencia un estudio que se realizó en Bogotá a unas trabajadoras de cultivo de flores, en la cual se tomó una muestra de 10 trabajadoras mediante un muestreo simple, donde se pudo identificar factores de riesgo relacionados con la patología. Entre las más frecuentes son las posturas al realizar actividades en la siembra de las flores, movimientos repetitivos en el corte de las flores, siembra con los dedos, pelada de las hojas y fuerza de la muñeca, y tiempo de antigüedad de 12 años. En relación con nuestra investigación, se puede observar que ambas investigaciones tienen en común factores de riesgo que podrían ocasionar el síndrome del túnel del carpo en los empleados de nuestra muestra escogida, como son las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos y la antigüedad de muchos de los empleados. Otra referencia fue un estudio que se realizó en Cundinamarca, Zipaquirá, en el año 2013, en una IPS donde se encontró prevalencia de los síntomas del dolor de las manos. De los encuestados fue una prevalencia del 53%, donde se observó una carga física en la mano por los movimientos repetitivos, y además se le anexa que a los trabajadores laboraban un promedio de 8 horas diarias. Como se puede observar, la agitación es un factor de riesgo que podría ocasionar el síndrome del túnel del carpo. Y pues a los empleados de la empresa donde estamos realizando la investigación, ya que ellos la gran parte del día en su trabajo realizan es digitación. En el marco conceptual, el túnel del carpo es un canal corredor pasadizo en la cara anterior de la muñeca,
situada en el ligamento anular del carpo por el cual pasan los tendones flexores de los dedos y el nervio mediano. La sigla STC significa síndrome del túnel carpiano. El ligamento es una estructura que forma una banda formada por tejido fibroso cuya función es unir y estabilizar huesos en los huesos y las articulaciones. Marco legal. El síndrome del túnel del carpo se ha considerado como una enfermedad de origen laboral, la cual es atendida como tal. Salud Ocupacional en el país decretó en 614 de 1984 determina las bases para la organización y administración del servicio de salud ocupacional en el país. Definición de la enfermedad profesional, decreto 1562 de 2012, por el cual se determina la organización de administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Ley 776 del 2012, por el cual se dictan normas sobre la organización y administración de prestación del Sistema General de Riesgos Profesionales, Junta de Calificación e Invalidez del Decreto 2463 del 2001. La metodología de nuestra investigación fue un enfoque cualitativo de tipo fenomenológico, donde se pretende analizar los factores de riesgo biomecánicos que puedan causar el síndrome del túnel del carpo a los empleados del Centro de Atención al Cliente Atento Teleservicios S.A.C. Bucaramanga. El alcance de nuestra investigación es un alcance explicativo o causal, el cual tiene como propósito explicar las causas, sucesos o fenómenos enfocados en el hecho del por qué ocurren y en qué condiciones se manifiestan. En relación con nuestra investigación buscamos mirar las causas o factores que podrían ocasionar el síndrome del túnel del carpo en los empleados del Centro de Atención al Cliente Atento Teleservicios S.A.C. Bucaramanga. Diseño de la investigación. Se utilizó un diseño fenomenológico donde se realizó un trabajo de inmersión directa en el contexto en el cual está enfocada en analizar, indagar, identificar a los diferentes factores de riesgo que podrían ocasionar el síndrome del túnel del carpo en los empleados del Centro de Atención al Cliente Atento Teleservicios S.A.C. Bucaramanga. La población fueron empleados teleoperadores de este centro. El tipo de muestreo, fue por conveniencia. Se escogió este tipo de selección de muestra por los criterios de conveniencia, ya que yo me encuentro trabajando en ese centro y se nos facilitó elaborar ese tipo de muestra. La muestra eran 10 trabajadores, los cuales cumplieron con los requisitos que exige nuestra investigación. Instrumentos y técnicas de recolección de información. En cuanto a la técnica de recolección de datos, inicialmente se hizo una inmersión en el contexto donde se llevó a cabo la investigación. Se realizó una observación de todo lo que sucede allí, quienes nos podían dar información que nos aportaron para nuestra investigación. Asimismo, se llevó a cabo un registro de todo lo que fuera importante para nuestra investigación. Luego se aplicó un cuestionario a 5 personas que cumplieran con los criterios de inclusión. Estuvo compuesto por 15 preguntas cerradas y 10 abiertas, con previa aplicación de una prueba piloto para mirar su validez y confiabilidad de las mismas. Asimismo, se conformó un grupo de enfoque compuesto de 5 personas que nos informaran respecto al tema de investigación. Conclusión. En la siguiente investigación se puede concluir que los empleados del Centro de Atención al Cliente Atento Teleservicios S.A.C. en Bucaramanga están expuestos a factores de riesgo como lo son las malas posturas de las manos, movimientos repetitivos y digitación constante, lo cual puede ocasionar el síndrome del túnel del carpo, ya que muchos de estos llevan años en la misma labor como teleoperadores y tampoco cuentan con los elementos de protección para minimizar el riesgo de factores de riesgo biomecánicos. Asimismo, se pudo evidenciar que la mayoría de casos del síndrome del túnel del carpo es de origen laboral debido a los factores mencionados anteriormente. A nivel general, se puede concluir que se lograron cumplir los
objetivos y expectativas de la pregunta inicial de investigación y los objetivos propuestos. Y finalmente, pues las referencias bibliográficas, investigaciones en las que nos apoyamos para nuestra investigación. Muchísimas gracias.